Bueno, los niños migrantes tienen toda nuestra protección, es algo especial de cuidado. Si los migrantes están protegidos, apoyados, respaldados, se evita que se violen derechos humanos. Con más razón estamos siendo cuidadosos de la atención a los niños. Hay hasta planes de UNICEF para este propósito. Si hay alguna información distinta, podría la Secretaría de Relaciones Exteriores informarles sobre lo que se está haciendo. La semana pasada también usted habló en su gira. El trabajo que se está haciendo para mejorar los sistemas de salud es precisamente un inventario, un censo sobre los médicos generales, especialistas que existen en el país, los médicos que tenemos en México y dónde están laborando. Desde luego, en el sistema de salud pública hay deficiencias. Eso ya lo hemos podido constatar. Estoy recorriendo los hospitales y de los aproximadamente 13, 14 hospitales que he visitado, en más de la mitad solo hay radiólogos, por ejemplo, en un turno. No hay radiólogos para la noche, para la madrugada, no hay radiólogos para los fines de semana. Y estoy hablando de hospitales del IMSS Bienestar, que son, vamos a decir, mejores. Hay otros hospitales que de plano están vacíos, que les faltan muchos médicos. Y también estoy hablando de hospitales, no de unidades médicas rurales. El hospital está ubicado por lo general, aun cuando sea un hospital rural, en un lugar de mayor población, puede ser una cabecera municipal. La unidad médica está ubicada en un ejido, en una ranchería, en una comunidad. Ahí tenemos más problemas. Por ejemplo, para la atención de infartos, de estos 12, 13 hospitales que he visitado, bueno, 7 en Chiapas, 1 en Nayarit, 8 y 5 en Michoacán, 13. Solo en uno se puede atender un infarto. De los 13, hay equipo para eso, que significa también un medicamento especial. No es atender en definitiva el infarto, sino es dar los primeros auxilios para trasladar al paciente a un hospital de tercer nivel y que ya pueda salir adelante. Pero solo en uno hay el equipo y la medicina para que se quite el coágulo y pueda llegar el paciente a un hospital 2, 3 horas después y salvarle la vida. Entonces, sí necesitamos
mejorar los servicios de salud. Por eso estoy haciendo esta gira, porque siempre pues se atienden más en las ciudades, en donde hay más vigilancia ciudadana, donde la gente tiene más posibilidades de quejarse, pero en las zonas pobres, aunque se quejen, nadie les hace caso. Es una desgracia lo que sucede. Por eso estamos haciendo este inventario, este censo, y vamos a ayudar, ya lo decidimos, a escuelas de medicina para tener médicos, para tener especialistas. Ese es otro saldo negativo de la política neoliberal. Es que se dedicaron a rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades. El caso de medicina fue a tabla rasa. Si presentaban exámenes 1,000, ingresaban cuando mucho 100. Entonces, al final, después de 34 años, no, de 36 años de esa política, pues nos quedamos sin médicos. Y luego los médicos, muchos, pues no quieren ir a trabajar a comunidades apartadas, a hospitales rurales, porque se les paga lo mismo en la ciudad que en hospitales rurales. Entonces hay que pagarles más a los que están allá en Guadalupe, Tepeyac, Las Margaritas, Chiapas. Hay que pagarles más. Y también por el ambiente de inseguridad del país, ahora que estuve en Buenavista, aparte de que faltan médicos, Buenavista, Michoacán, no llegan pacientes por la inseguridad. En otros hospitales, de estos 13, están saturados, 80, 100 por ciento de ocupación en camas. Son hospitales por lo general de 40 camas y llenas y con problemas para atender pacientes. En el caso de Buenavista, 50% de ocupación por la inseguridad. Esa es la realidad de nuestro país. Eso es lo que hicieron los neoliberales corruptos, abandonaron al pueblo, se dedicaron a hacer jugosos negocios al amparo del poder público, puro business, era lo que les importaba. No, porque estamos haciendo ahora sí que el diagnóstico y ser precisos no es, a ver, te toca más presupuesto. Ese es un programa especial con este propósito. Si tienes 100 estudiantes de medicina, queremos que tengas 200 o 300. Porque además no es darle ingreso, y esto escúchenlo bien, conservadores, escúchenlo bien, no es darle ingreso
a quienes reprueban, porque lo que decían es que cómo iban a ingresar con pase automático los que no tenían buenas calificaciones. Bueno, el rechazo que se hizo no fue por no pasar el examen, la mayoría pasaba el examen, era porque si aplicaban una prueba, un cuestionario de 120 preguntas, como no había espacio, decidían eso si no había influyentismo. En las escuelas donde no hay influyentismo, por falta de presupuesto, por falta de espacios, decían, de 120 vamos a admitir a los que contesten bien 117 preguntas de 120. Al que contesta bien o contestaba bien 116, 115, ya no entraba. Entonces, no es que no pasaba el examen, es que no había espacios ni presupuesto, porque el propósito era alentar la educación privada, que estudiara el que tuviera para pagar colegiatura. Al final creció la matrícula de escuelas privadas en un porcentaje mayor que la matrícula de escuelas públicas, pero también llegó un momento en que se estancó la matrícula de escuelas privadas, porque la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiatura, por muy baratas que sean. Los obreros, los campesinos, hay quienes ganan en la Ciudad de México 5,000 pesos al mes, y para que estudie uno de sus hijos tienen que pagar 3,000 pesos mensuales. ¿De dónde? Es un gran sufrimiento de los padres porque es lo que quieren dejarle a sus hijos y no pueden. Entonces, eso no lo entendieron los tecnócratas corruptos, estos neoliberales, ni les importó. Entonces, no es que entren los reprobados, que yo soy de la idea de que es preferible tener a todos en la escuela que tenerlos en la calle. Pero desde los organismos financieros internacionales dieron la orden con las llamadas reformas estructurales de que lo fundamental era la calidad de la enseñanza, la excelencia, y eso lo usaron de excusa para no invertir en la educación pública. Esa política, claro que no la vamos a seguir, eso no va a continuar. Sí nos importa la calidad, pero nos importa también la cobertura, el acceso, el que la educación sea un derecho, no un privilegio. Este es un buen tema de análisis. En el caso de la UNAM, de los movimientos
durante el periodo neoliberal se condenó a quienes se oponían al cobro de cuotas y que defendían el pase automático. A ver, vamos a analizar este asunto. Por esos movimientos, hoy la UNAM es de las universidades que tiene más alumnos pobres estudiando. Y lo atribuyo al pase automático, al que si estás en el CCH o en las prepas, tienes pase automático. Muchachos de colonias populares, que de otra manera sería muy difícil. Entonces, por el pase automático en la UNAM, como el 60% de todos los estudiantes, de alrededor de 300,000, son de familias de escasos recursos. Y en el resto de las universidades no es así. Pero voy también a destacar algo. La UNAM es de las mejores universidades del mundo. Se combinan las dos cosas: el acceso a todos y la calidad de la enseñanza. Pero eso fue por la defensa que se hizo, costó, y todo un desprestigio del conservadurismo hacia la UNAM, bueno, al grado de que por eso el gobierno se llenó, eso fue también por otros motivos, de profesionales de otras escuelas, porque hubo toda una embestida en contra de la educación pública. Pero ya, cambio, sonó la campana, y ya no es lo mismo, participando y ayudando a la Fiscalía. Todo lo que nos solicita se le entrega, la información. Esa es la instrucción que tienen los servidores públicos. De manera especial, el consejero jurídico y el encargado de el manejo en Hacienda de todo lo relacionado con el movimiento de dinero, inteligencia financiera. Y estamos ayudando. Hay que releer lo que dije cuando tomé posición. Primero, que no iba a haber persecución, que no era mi fuerte la venganza, que pensaba importante el poner un punto final, que esa era mi postura, no desatar la persecución a los responsables
del saqueo. Y ver hacia adelante. Porque tendríamos que ir a revisar lo que hicieron los de mero arriba para acabar con la simulación de que siempre son chivos expiatorios, los únicos que se castigaban. Y yo expresé que lo mejor era la condena al régimen neoliberal, que es sinónimo de saqueo, de robo, y que no íbamos nosotros como ejecutivo a promover denuncias. Sin embargo, también aclaré que todas las denuncias que estuvieran en curso se iban a continuar, que no íbamos nosotros a detener, a parar ninguna denuncia, que no íbamos a actuar como tapaderas. Además, algo muy importante, que si había punto final era para los que habían participado en las pasadas administraciones, no para nosotros, para los que estábamos llegando a ocupar los cargos. En el caso de nosotros, ninguna contemplación. Yo voy a seguir insistiendo para que desaparezcan los fueros y que se castigue a cualquier funcionario que cometa delito de corrupción. Esa es la postura. En el caso de Lozoya, era una investigación que venía de tiempo atrás, como el caso también de el abogado no recuerdo su Collado, y en el caso de el señor Ancira. Venían las denuncias detrás y por trabas lentitud o por lo que fuese, no se les daba curso. Entonces, lo único que hemos hecho nosotros es remitir todo a la Fiscalía y no detener nada. Tampoco dar indicaciones, ni en un sentido ni en otro, a la Fiscalía, que actúa con autonomía para que acabemos con la corrupción. En este caso de Odebrecht, ¿su gobierno tiene información de que se esté denunciando o se denunció ya en el pasado al expresidente Enrique Peña Nieto? Y si esta denuncia continuará. No tenemos información sobre esto, pero la Fiscalía va seguramente
a recoger los testimonios de los involucrados y tiene que proceder legalmente. Nosotros no tenemos ninguna denuncia, ninguna prueba, nada acerca de los expresidentes. En este caso y en otros de Odebrecht. Tiene a su cargo la Fiscalía. Es su trabajo de ellos. Pero también nosotros no encubrimos, no protegemos a nadie. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California. Le tengo dos preguntas. Agradecerle mucho a nuestros paisanos, héroes vivientes, porque son los que más están ayudando al fortalecimiento de la economía nacional. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene el país y además no solo son 35,000 millones de dólares al año, sino es un dinero que se distribuye a millones de mexicanos, reactiva la economía en las regiones. No es como otra rama de la economía, en donde puede ser que signifiquen ingresos importantes, pero hay más concentración de ganancias, de utilidades. No tiene la misma distribución el dinero que tienen las remesas. Además, pueden haber otras ramas que signifiquen ingresos, pero al mismo tiempo las empresas envían a sus matrices una parte de esos ingresos o las utilidades. El caso de las remesas es lo que permite a miles de pueblos tener circulante, que haya consumo en las tiendas, en los pueblos. Esto es Zacatecas, esto es Guanajuato, esto es Veracruz y muchos estados que viven de estas remesas. Entonces, primero, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a nuestros paisanos, porque se fueron expulsados porque no había oportunidades en el país, por la política económica que se impuso y enfrentando todo, discriminación, maltrato, salen adelante y ahora están ayudando al país. ¿Qué estamos haciendo? Primero, protegerlos, ¿sí? Darles siempre su lugar. ¿Sí? Son mexicanos de primera, nuestros paisanos migrantes. Siempre se les va a dar su lugar. Protegerlos ante discriminación y persecución
del gobierno de Estados Unidos. Siempre los vamos a apoyar. Fortalecer los consulados, los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos. En el caso particular de las remesas, dos cosas. Voy a seguir pidiendo que la banca baje, reduzca el cobro de comisiones de envíos de remesas. ¿Ya se los planteó, presidente? O Se los apenas? planteé en la Convención Nacional Bancaria y cuando yo regrese ya les voy a llevar el informe. O sea, el próximo año que me inviten, abro con eso. Es decir, estos fueron los bancos que cobraron menos. Estos son los que cobraron más. Un poco como el quién es quién en los precios de los combustibles. Porque les pedí que ayudaran en este tema. El Bansefin, que ahora se convierte ya en Banco de Bienestar, ya se aprobó. Esa es una buena noticia. Ya se autorizó la creación del Banco de Bienestar. Y este banco va a tener sucursales en los pueblos más apartados. También quiero decirles que ya se creó la empresa pública para comunicar al país con Internet. Esa es otra información que les doy. Es una empresa de telecomunicaciones e Internet para todos. Hoy les damos el nombre. Es una filial de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué se ubicó esta empresa en la Comisión Federal de Electricidad? Porque se va a utilizar toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, todas las líneas. Se cuentan con líneas y con fibra óptica para comunicar por Internet el país. Entonces, ya se aprobó por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y ya se está haciendo la solicitud para contar con la concesión. Estamos atendiendo este caso. Víctor Manuel Toledo tiene instrucciones de presentar todo un informe. Ya nos dio a conocer algo inicial sobre accidentes, derrames, daños causados por esta empresa, no solo en México, sino también en otros países. Tenemos que tener todos los elementos, escuchar a la empresa, dialogar y antes de tomar una medida drástica, buscar un acuerdo, porque tenemos que cuidar las fuentes de trabajo. Es un equilibrio que tenemos que procurar entre lo económico y la conservación del medio ambiente. Si el daño es mayor, si no hay posibilidades de corregir los daños causados a la naturaleza, al medio ambiente, entonces sí, no hay economía que valga.
lo más importante es la naturaleza, es cuidar el medio ambiente, pero procurar que podamos tener desarrollo sin violar normas de medio ambiente, lo que se llama desarrollo sustentable. O sea, entonces lo estamos viendo de esa manera, con mucho profesionalismo. Yo les decía la vez pasada que no hay privilegios para nadie. Lo más importante es el ser humano, nada que dañe la salud, nada que atente contra la vida, nada que signifique afectar la dignidad de las personas va a estar por encima de estos bienes, de estos preceptos que tenemos que cuidar. Nada, 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 nada. No hay ningún poder político, o sea, por encima de la justicia en el país. Ya no son los grupos de intereses creados los que deciden. Se está dando una separación clara entre poder económico y poder político. El gobierno representa a todo el pueblo de México y su misión principal es procurar la felicidad del pueblo. Esto significa el bienestar del pueblo. Ayer hablaba yo de que no es crecer por crecer. No vamos a crecer a costa de destruir el territorio. ¿Qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones? Entonces, es crecer sin afectar el medio ambiente y protegiendo la salud del pueblo. Y esa es la postura de la Secretaría de Medio Ambiente. Ya no es como antes, de que se otorgan permisos y concesiones a diestra y siniestra sin tomar en cuenta la opinión de la gente, sin tomar en cuenta los impactos ambientales. Entonces, en eso estamos. Víctor Manuel Toledo está trabajando con ese propósito, pero no vamos a actuar de manera arbitraria, vamos a dialogar, vamos a convencer, vamos a persuadir antes de tomar decisiones más drásticas.